Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de recuperación del periodo del día de ayer, que es manejo de diabetes mellitus, en base a las recomendaciones de las últimas guías, sobre todo la de la ADA, que año a año saca sus actualizaciones, ¿no? Vamos a hacer una revisión. Es el contenido de lo que es la clase de hoy: clasificación de diabetes, fisiopatología, diagnóstico, objetivos de glicemia, manejo farmacológico. Recuerden de que en la primera clase les hablé de que para hacer una buena terapéutica, primero debemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Una vez que yo establezco la terapéutica, tengo que saber si esta funciona. O sea, cada patología tiene sus objetivos de tratamiento, vamos a revisar objetivos de glicemia. Y obviamente una revisión de los fármacos que se usan actualmente. Clasificación, creo que todo el mundo la conoce. Año a año se actualiza, pero sigue siendo la misma. Tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos, ¿no? Los otros tipos, por ejemplo, son secundarias síndrome de Cushing, por ejemplo, o resto de hiperglicemiante, por ejemplo, acromegalia, entre otro tipo de patologías. En cuanto a fisiopatología, he resumido en esta diapositiva. Todo el mundo sabe que la tipo 1 se debe a una destrucción de células beta por anticuerpos, ¿no? O sea, finalmente es una enfermedad autoinmune. Y suele ir de la mano con, a veces, enfermedades autoinmunes, tipo lupus, anemia perniciosa, artritis reumatoide, o tener antecedentes familiares también de patologías autoinmunes. Por ejemplo, yo tengo diabetes tipo 1, pero mi mamá pues tiene artritis reumatoide, o sea, lo que se hereda es la autoinmunidad. La diabetes tipo 2, históricamente ustedes me mencionarán que quizás se debe a resistencia a la insulina. Y sí es cierto, existe eso. Pero también se ha visto que hay un escenario de disfunción de la célula beta. O sea, se considera que al diagnóstico de diabetes tipo 2, ya el 70-80% de células beta ya no funcionan. ¿Sí? Ya no funciona. Sumado a eso, hay una resistencia a la insulina, o sea, disfunción de la célula beta en un escenario de resistencia a la insulina. Ese es el nuevo enfoque fisiopatológico de esta enfermedad. Y esta resistencia a la insulina, por supuesto, favorece que los niveles de glucosa sean más altos. Esos valores muy altos de glucosa favorecen aún más la disfunción de la célula beta. Puede ser que normalizando los valores de glucosa se pueda recuperar un poco esta función, ¿verdad? De esto no es un concepto nuevo. Miren este cuadro, por ejemplo, es del 2005. Acá ya se hablaba de diabetes tipo 2 y ya se hablaba de falla de la célula beta. Ya se hablaba de falla de la célula beta. Por supuesto, digamos, la entidad fisiopatológica principal era resistencia a la insulina, ¿no? Pero ya se hablaba de un escenario de disfunción de la célula beta. Por eso, muchos pacientes son insulino requirientes desde el inicio. Por eso, ya desde hace mucho tiempo, se eliminó ese concepto, ¿no? Que la tipo 1, solo la tipo 1 era insulino dependiente, y la tipo 2 no insulino dependiente, eso ya no existe, ¿no? Entonces, tener claro el concepto fisiopatológico. Entonces, la fisiopatología también ha ido cambiando, ¿no? Y los cambios han dado lugar a un mejor entendimiento y obviamente al entendimiento de que deberíamos tener otras alternativas terapéuticas. Ya no solo mejorar la resistencia a la insulina, sino otros factores. Y es más complejo que esto. Así tenemos que, por ejemplo, en el 2013 salió, un autor mencionó lo que es el octeto ominoso. O sea, 8 factores que me predisponían a lo que es hiperglicemia. 8 factores que favorecían hiperglicemia. Lipólisis, aumento de absorción de glucosa, baja captación periférica, o sea, resistencia a la insulina, disminución de neurotransmisores, lo que me favorecía digamos, apetito, aumento de la producción hepática de glucosa, aumento de glucagón, disminución, obviamente, disfunción de la célula beta y efecto disminuido de la sincretina, que son hormonas intestinales. O sea, no solamente era disfunción de la célula beta y una menor captación, resistencia a la insulina, no había más factores fisiopatológicos en los cuales teníamos que actuar. Dando medicamentos clásicos, quizás como metformina, atacábamos uno o dos de esos factores, pero había más, los cuales me traían como consecuencia hiperglicemia. Incluso, eso es de 2013, ¿no? En el 2016, otro autor mencionó que no eran 8,
eran 11 nefastos, así lo llamó en su artículo. Pueden revisar la referencia. Había una serie de alteraciones a nivel orgánico tisular en diversos aparatos y sistemas, a nivel pancreático, cerebral, hepático, muscular, tejido adiposo, célula alfa, creatina, etcétera, más inmunes, colon, etcétera, que me favorecían también lo que es la hipertensión. Entonces, la cosa era un poco más compleja de lo que se pensaba, ¿no? No solamente era la resistencia a la insulina. Había más factores a los cuales había que considerar al momento de dar la terapia. Entonces, vamos a ver durante la clase que para estos 11 factores hay opciones terapéuticas. ¿No? Acá en azul, vamos a ver las opciones terapéuticas que han ido apareciendo en los últimos años para cada uno de estos factores que se mencionan en estos 11 nefastos. ¿Okay? La mayoría de fármacos están disponibles, son bastante conocidos, otros, algunos estudios tienen y no se les suma muy en cuenta. Entonces, quiero que después de la clase vuelvan a revisar esos cuadros para que se den cuenta de lo que hemos estado hablando. Y entrando en sí en la práctica terapéutica, primero en el diagnóstico, tenemos un caso clínico, ¿no? Dice Andrés, de 40 años, acude a consulta por baja de peso de 8 kilos en el último mes. Refiere no ha variado su dieta, no varió su dieta en el último mes y hace deporte los fines de semana. Luce obeso, con acantosis nigricans. Acantosis nigricans es un signo de hiperinsulinismo. Glicemia basal 220, glicosilada en 8, colesterol elevado. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Alguien quiere responder? Que levante la mano, por favor. Primero, antes de dar tratamiento, tenemos que preguntarnos por el diagnóstico, ¿no? ¿Alguien quisiera responder? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Diabetes mellitus tipo 2, doctor. Diabetes mellitus 2. ¿En base a qué? Mayra, ¿no? Sí. En base a la resistencia perdón, a la acantosis nigricans. Ya, acantosis nigricans es signo de resistencia a la insulina. Puedes tener glucosa, valores de glucosa normal a costa de una elevación de la insulina. Esa elevación de la insulina es lo que me da lo que es la acantosis nigricans. La prediabetes, hay hiperinsulinismo. O sea, tu glicemia empieza a elevarse, pero tu célula beta se fuerza a producir más insulina. Ese aumento de la insulina, hiperinsulinismo, de alguna manera normaliza tu glucosa a costa del hiperinsulinismo. Pero ese hiperinsulinismo produce acantosis nigricans. O sea, no es en base a eso que da psicodiabetes. ¿Alguien más? A ver, Melissa, me parece. Sí, diabetes por los resultados del laboratorio de glucosa basal de más de 220 y la hemoglobina glicosilada. Ya. ¿Solamente ese resultado de más de 200 o lo sumarías algo más? Sí, también por la baja de peso, que es también pérdida de peso, es uno de los síntomas cardinales también de las 4P. Y también es ser obeso, que también es otro factor de riesgo, y la acantosis nigricans también, que se suma como clínica. Ya. Y Básicamente, sí. Y el colesterol elevado también. Claro. Colesterol, obesidad son factores que se asocian, ¿no? Lo que sí tenemos es un paciente con síntomas, con pérdida de peso, baja de peso de 8 kilos. Como bien lo has dicho, es uno de los síntomas clásicos de hiperglicemia. Cuando la glucosa está más de 180, la pérdida de peso, polidipsia, polifagia, etc. Y una glucosa de más de 200, en este caso 220 y glucosilada más de 8. Acá sí diríamos diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus 2, digamos. Criterios diagnósticos, para que quede claro. Glucosa en ayuna mayor o igual a 126. ¿Ya? Recuerden que el valor es hasta 100. ¿Ya? No es más de 100. O sea, más de 126 tiene que ser. Glucosa 2 horas después de 75 gramos de glucosamida, mayor o igual a 200, es lo que se llamaba antes el test de tolerancia a la glucosa. Pero ya no requiero las curvitas pues a la hora, a la media hora, no, de frente a las 2 horas. Glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200. Y hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 o glicosilada. Cualquiera de estos es un criterio diagnóstico para diabetes mellitus. Solamente uno de ellos no requiere repetición.
Solamente uno de ellos, con un solo valor, yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes. Y ese es glucosa nasal con síntomas, mayor o igual a 200, como el que tiene el paciente, ¿no? Baja de peso, glucosa 200. Eso, en base a eso, yo le puedo decir que el paciente tiene diabetes mellitus. El resto de criterios diagnósticos, glucosa en ayunas, glucosa a 2 horas, hemoglobina glicosilada, requieren una segunda prueba. No necesariamente puede ser la misma prueba, puede ser una prueba distinta. Esos tres requieren una segunda prueba, que puede ser sacada de la misma muestra de sangre. ¿A qué me refiero? El paciente va en ayunas, le sacan el día lunes una muestra de sangre, y en esa muestra de sangre corren glucosa en ayunas y corren hemoglobina glicosilada. Dos exámenes distintos, sacados al mismo tiempo. Si los dos me salen alterados en estos rangos que estoy mencionando ahorita, suficiente. Son dos pruebas alteradas. ¿Ya? No es que tienen que venir al día siguiente por el mismo examen, no, pueden ser exámenes distintos. Bueno, si no pidieron al mismo tiempo dos pruebas, bueno, pide para el día siguiente, ¿no? Tiene glucosa en ayunas, el paciente ponte el día lunes 130, o puede ser diabetes. Al día siguiente yo le pido una glicosilada, una basal, si me sale también alterada, suficiente, diabetes mellitus. De estas tres pruebas, lo que es hemoglobina glicosilada, si bien es cierto, los consensos de la ADA mencionan de que existe un criterio diagnóstico, deberían ser hechas por un método estandarizado. Un método estandarizado. ¿Ya? Muchas pruebas de laboratorio tienen métodos estandarizados. ¿A qué me refiero? Su medición es igual acá, en la China, en Europa, en cualquier país. Por ejemplo, el INR. El INR para medir tiempo de protrombina y anticoagulación con warfarina es igual, porque es un solo método que se usa. ¿Ya? Con hemoglobina glicosilada, y hay un método estandarizado en esa guía, que no lo usan todos los países. Por eso que, por lo menos acá en Perú, no se recomienda tanto como criterio diagnóstico, porque no hay un método estandarizado. Pero sí lo puede usar para seguimiento. Recuerda que esta hemoglobina glicosilada se modifica cada 3 meses, cada 90 días, y se correlaciona con los niveles previos de glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si te viene un paciente con hemoglobina glicosilada de 7, corresponde a un valor promedio de 154. Te viene con 10, 240. Te viene con 12, 298. Y ahora hay que tener cuidado con esa hemoglobina glicosilada. Van a ir leyendo de que están proponiendo quizás otros métodos para ver lo que es el control. ¿Qué pasaría si es un paciente más bien que tiene tendencias a la hipoglicemia? Obviamente una hipoglicemia, repetidas hipoglicemias se van a jalar la glicosilada hacia abajo. Entonces tú dirás, está bien controlado, pero no. Puede que ese paciente más bien haga picos de hiperglicemia postprandial, que es la que se modifica, pero también haga disminuciones bruscas de glucosa, insulina, por ejemplo. Eso está mal, pero una glicosilada te va a venir en valores quizá normales. Entonces, ahora hay, en parte de lo que se está avanzando en la enfermedad, hay sensores subcutáneos que se ponen a los pacientes. Entonces, los pacientes con su celular pasan por ahí y va grabando los niveles de glucosa que tiene el paciente. Y se ve la variabilidad de la glucosa a lo largo del tiempo. Ya es lo nuevo que está saliendo, pueden irlo revisando. Por lo pronto es hemoglobina glicosilada, pero probablemente cambie esto. Eso, para que se den cuenta cómo está cambiando, ¿no? Son sensores subcutáneos. Y eso ya está acá disponible. Tú pasas tu celular con una app y se graba cuánto tienes de glicemia. Y ya no estás bien con ese tema de que la hipoglicemia me jala la hemoglobina glicosilada hacia abajo, etc. Para que no tengan el tiempo. Este examen se pide, la glicosilada se pide cada 3 meses. ¿Ya? Cada 3 meses. Vamos a ver luego los objetivos terapéuticos. Entonces, en el paciente que tenía una glucosa basal de 220, una glicosilada de noche con síntomas de hiperglicemia, lo que es la baja de peso, hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, la siguiente pregunta, ya tengo el diagnóstico, es ¿cuál es el manejo de elección? Y históricamente el manejo de primera línea siempre ha sido lo que es la metformina. La metformina es el único sobreviviente de lo que son las liguanidas. ¿Ya? Las liguanidas son un grupo de fármacos que
se creó hace mucho tiempo, y el único representante ahorita es lo que es la metformina. Un fármaco con bastantes años en el mercado, bastante bien aceptado por los pacientes, con efectos adversos no tan severos, la mayoría de ellos, y que actúa sobre todo disminuyendo la producción hepática de glucosa. También favorece la captación periférica de esta. Ese cuadrito de ponce nefastos, miren dónde. Otro efecto que también se ha visto es disminuir la absorción intestinal de la glucosa. Y también parece que puede disminuir la absorción de la vitamina B12. Por eso que se ha visto con uso continuo, puede haber casos de anemia megaloblástica. Por lo que se sugiere dosaje de vitamina B12 cada cierto tiempo, ¿no? Cada año puedes solicitarla, sobre todo porque si la diabetes me da neuropatía y la B2 también me puede dar neuropatía, su deficiencia, podría el tema potenciarse. El RAM más frecuente va a ser el RAM gastrointestinal, dispepsia, molestia gástrica, en algunos, en otros no. Y el RAM más severo, que es menos del 1% de los casos, es la acidosis láctica. La acidosis láctica es lo más severo que puede aparecer, también es un RAM recontra raro, pero sin embargo podría aparecer, sobre todo en ciertas situaciones. Por ejemplo, pacientes con falla renal, no tan severa, mira, está contraindicada con más de 1.5 de creatinina, falla cardíaca, falla hepática, acidosis metabólica, infección, hipoxia, uso de contraste. Le van a hacer una tomografía contrastada, tengo que suspender metformina. Son factores que me pueden favorecer la aparición de acidosis láctica, ¿no? Que es un estado de anaerobiosis. Entonces, si se dan cuenta, este grupo de contraindicaciones se ve sobre todo en pacientes hospitalizados de tipo, por eso metformina muy pocas veces se usan en hospitalizados. ¿Cómo actúa? Disminuye, ya saben, la producción hepática de glucosa, ¿no? La gluconeogénesis. También me puede mejorar la captación periférica. El mecanismo principal es disminuir la producción hepática de glucosa. Recuerda que la producción hepática de glucosa es lo que mantiene la glucosa en ayunas, la glucosa basal. La dosis objetivo, la que yo quiero darle al paciente, es 850 2 veces al día. Puedo darla hasta 3 veces al día, 2500, ¿no? Pero darla 3 veces preferiría darle un segundo fármaco. El objetivo es dar 850, 2 veces al día. Puedo empezar con eso. Ustedes van a ver que en el mercado, ¿no? En los hospitales, las postas, farmacias, hay dosis de 500 miligramos. Hay dosis de 1000 miligramos. ¿Por qué 500? Sobre todo porque pacientes pueden ser intolerantes, algunos. Es lo que se describe. Para verlo en los textos, ¿no? Empieza con 500, cada semana o semana sube 500 más. Bueno, puedes empezarlo tú con 850 y no pasa nada. Y si tiene alguna reacción digestiva, puedes bajar la dosis con el medicamento. Igual puedo también dejarle 1000 miligramos cada dosis sin mayor problema. Recuerda que la dosis máxima es 2500. Lo usual es dejar esto. 850 nosotros debemos. Es un medicamento, como dice acá, efectivo, seguro, barato. Algunos estudios tienen que disminuir el riesgo cardiovascular, vamos a poner acá, más o menos, ¿ya? No es algo tan contundente, no es algo tan contundente. Pero sobre todo es un medicamento que se usó hace muchos años. Como el medicamento se usaba hace muchos años, se conoce su perfil de seguridad, ¿ya? En la elección de los medicamentos para diabetes yo voy a valorar lo que es el perfil de seguridad de los fármacos. Yo elijo algo que no haga daño al paciente. Es lo que yo quiero, que no haga daño al paciente. Que no tenga muchas reacciones adversas severas. Puede tener acidosis láctica, ¿no? Pero en pacientes muy críticos, obviamente no le va a ser dejado. Los nuevos fármacos pueden tener muchos beneficios, pero acuérdense de que son recientes. Los estudios que los avalan pues, son de 5 años. De 5 años, los RAM que aparecen son conocidos, pero no sabes qué va a pasar luego de su uso continuo por más de 10, 15, 20 años. Quizá pueden aparecer otro tipo de enfermedades. Entonces, metformina, para el prototipo de paciente que hemos visto, es un paciente ambulatorio de reciente diagnóstico. Y pueden empezar con 850
500 en dosis progresivas. Tenemos otro paciente, Juan Carlos, 35 años, con diagnóstico de diabetes mellitus en tratamiento con metformina. Este paciente ya recibe metformina y mira qué dosis recibe. Está recibiendo la dosis objetiva. La dosis objetiva. Cumple medicación y cumple dieta. O sea, es cumplido. En su control refiere disnea y dolor torácico cuando juega fútbol. Cuando un paciente, pues, diabético, obeso, está haciendo fluidito, ejercicio, tiene disnea, dolor torácico, ¿qué podría pensar? ¿Quién levanta la mano? A ver, Elisa. Que podría estar haciendo un infarto. Puede ser un infarto tranquilamente, ¿no? Los diabéticos hacen infartos silentes. Puede ser un infarto. Bueno, va a evaluación médica. Le piden un cardiograma, una hipoquinesia anteroseptal, o sea, una parte del miocardio no se mueve, probablemente ha sido un infarto. Una glicemia basal de 160, glicosilaje 7.8, colesterol elevado. O sea, es un escenario de un paciente diabético con un probable infarto, que ya toma metformina a dosis adecuadas, aparentemente cumplido, pero presenta pues esos valores de glucosa y de glicosilaje. La siguiente pregunta será si el paciente está bien o no controlado. ¿Qué me dice? ¿Está controlado o no? No, doctor, por la glucosa. ¿Cuánto debería ser su glicemia? Me dices que no, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto debería ser de glucosa para decir que está controlado o no controlado? Menos de 110. Ya, vamos a revisar eso. Entonces, una cosa son criterios de diagnóstico, otra cosa son criterios de control. Pero miren este escenario, es un paciente ya medicado con metformina a dosis plenas, objetivo, o sea, podría asumirle ya 1000 cada 12, 2500, pero igual no está controlando, está cumpliendo y sobre todo tiene una complicación a nivel cardíaco. Es un paciente que no está controlado. Entonces, ¿cómo manejaría este caso? Primero, vamos a ver los objetivos de tratamiento. Una cosa son los objetivos de diagnóstico, pero otra cosa son los objetivos diagnósticos, y una muy distinta son los objetivos terapéuticos. Yo quiero que un paciente con diabetes manejado, que yo lo manejo, tenga menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Y esto lo va a pedir cada 3 meses, acuérdense, no cada semana, cada 3 meses. Acuérdate que más o menos 120 días es el promedio de vida del eritrocito. Entonces, con eso voy a medir qué tanto la glucosa se ha pegado a la hemoglobina de ese eritrocito. Glucosa basal de 80 a 130. Ya, no menos de 100. 80 a 130. Tampoco quiero que sea menos de 100 porque tendría más tendencia a la hipoglicemia. Y una glucosa después de los alimentos, 2 horas después de comer, menor de 180. Son mis objetivos de tratamiento. Si yo reviso a este paciente, pues tiene una glucosa basal mayor de 130 y tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 7%. O sea, no está controlado el paciente. Si no está controlado, ¿qué debería hacer? ¿Qué le voy a ofrecer a ese paciente? ¿No? Dice, en un paciente que no controla glicemia con metformina, ¿qué fármaco debería agregar? ¿Qué opciones debería tener yo? Considerar. ¿De qué va a depender la opción que yo elija? ¿Quién me dice? El segundo paso, ¿cuál va a ser? ¿De qué va a depender esa opción? A ver, Melissa. Va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente. Ya, ahí no me deja. De las comorbilidades que tenga el paciente. La elección del medicamento va a depender de las comorbilidades que tenga ese paciente. Su presencia va a indicarte el uso de tal o cual medicamento. Por ejemplo, es un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que se define como una estenosis de más del 50% de la carótida, coronarias o los inferiores, sobre todo en pacientes adultos, una hipertrofia ventricular izquierda, el manejo más adecuado va a ser un análogo de GLP-1. Análogos de GLP-1 como liraglutida,
semaglutida o dulaglutida. Como alternativa, tenemos los inhibidores de SGLT2, como empaglifosina y canaglifosina. ¿Ya? Entonces, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El otro escenario es que el paciente tenga falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica debido a nefropatía diabética, que se define como una tasa de filtración glomerular menor de 60, o un índice de albuminuria, creatina urinaria mayor de 30, más aún si es mayor de 300 miligramos por gramo. Y en el caso de falla cardíaca crónica, esta puede ser con fracción de eyección conservada o reducida. Hace unos meses era solamente reducido, también conservada. En esos casos es lo mismo casi, pero se va a preferir en pacientes cardíacos y renales los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. ¿Ya? Estos se van a preferir tanto en pacientes diabéticos con falla cardíaca, fracción de eyección conservada o reducida, y o enfermedad renal crónica. Los análogos de GLP-1, efectos en falla cardíaca, no son tan beneficiosos. ¿Ya? Análogo de GLP-1 se pone más para lo que es falla renal crónica. Falla renal crónica. Para tener en cuenta, y lo van a encontrar en la literatura, si bien es cierto, acá se recomienda con depuración menos de 60, usar inhibidor de SGLT2, ¿ya? Se sugiere que la depuración no sea tan baja, no se ponen 30, 45, 20, ¿por qué? Porque la depuración más baja pierden su efecto un poco en el control de la glucosa. O sea, tiene falla renal, pero tampoco tan avanzada. Si está muy avanzada, mejor usa otra alternativa, mejor usa un análogo de GLP-1. ¿Ok? Entonces, inhibidores de GLP-2 en falla cardíaca, falla renal crónica, pero en falla renal crónica siempre y cuando la depuración no sea tan baja. Ahí te ponen 30, 40, 20, 45, 20, no tan baja. ¿Ya? Mientras más baja es, más posibilidad que el fármaco no tenga ese efecto que yo quiero en control de la glicemia. Noten algo. Acá, en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, considero empaglifosina, canaglifosina. ¿Ok? En cambio, en falla cardíaca RC, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Dapaglifosina acá no lo estoy considerando. ¿Por qué? Hubo un estudio que en pacientes que tenían insuficiencia vascular de miembros inferiores y amputaciones previas, ya aumentaba el riesgo de amputación. O sea, se vio que la dapaglifosina aumentaba el riesgo de amputación. Por eso que no se sugiere su uso en pacientes con lo que es enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sí en pacientes con falla cardíaca crónica y enfermedad renal. Algunas recomendaciones van mucho más allá todavía. Si lees la TUDE, por ejemplo, te recomienda que tengas cuidado en indicar un inhibidor de SGLT2 en un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sobre todo lo que es insuficiencia vascular periférica de miembros inferiores. ¿Ya? Vamos a hablar de estos fármacos y su beneficio. Ahora, ¿por qué se usan en estos pacientes? Porque tienen un impacto positivo. Se ha visto que claramente disminuyen lo que es la mortalidad y complicaciones. Cuando yo doy un medicamento, no solamente quiero que me logre el objetivo terapéutico, no solamente quiero que me baje la glucosa. Yo quiero que el paciente se muera menos, haga menos infarto, haga menos falla renal, haga menos falla cardíaca, se hospitalice menos. Y aparentemente, estos medicamentos lo logran. Tenemos los análogos de GLP-1. Liraglutida, semaglutida, dulaglutida. Este valor que está acá es lo que me baja de hemoglobina glicosilada en 3 meses de uso. Muy buena, digamos, potencia en disminuir lo que es la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo actúan los fármacos? Me van a aumentar la secreción de insulina dependiendo de glucosa. O sea, el paciente come, se eleva tu glucosa, y ahí recién el páncreas comienza a producir insulina. Mientras uno comas y no elevas glucosa,
el páncreas no produce insulina. A diferencia de las sulfonilurias fuerzan a la célula beta a producir insulina constantemente. Liberan insulina. Estas no. Solamente libera insulina cuando la glucosa se le vence. También, mira, disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico, lo cual le da sensación de llenura, le baja el hambre, baja el apetito. También sirven para bajar de peso. Fármacos para obesidad también está, liraglutida, por ejemplo. Dosis más alta, pero también está. Beneficios, ya lo he dicho, disminuye el riesgo cardiovascular, muertes por infarto, progresión de falla renal. RAM, sobre todo digestivos, dispepsia, algunos también mencionan pancreatitis, sugieren no usarlo en pacientes con antecedentes de pancreatitis, como acá también se menciona. Estudios en animales han visto riesgo de cáncer neuronal de tiroides. Entonces, pacientes con cáncer de tiroides, mejor, o antecedentes familiares de, mejor no usarlos. Tampoco en embarazo. Falla renal puede darse en alguna de ellas, eso vamos a mencionarlo luego. Y estos análogos de GLP-1 ya están hace tiempo en el mercado, están acá en Perú, hace también un buen tiempo. Es lo que se llama la terapia basada en incretinas. ¿Por qué? Aquí está, terapia basada en incretinas. Las incretinas son hormonas intestinales. ¿Cuáles son? GLP-1 y GIP. GLP-1 es el péptido similar al glucagón tipo 1. GIP, polipéptido inhibidor gástrico. Vamos a hablar de la GLP-1. Estos son análogos de GLP-1, moléculas similares a la GLP-1. Esta GLP-1 es una incretina. Y como bien lo mencioné, con la ingesta de alimentos, se libera lo que son incretinas. El intestino libera lo que son incretinas. ¿Y qué hacen las incretinas? ¿Cuál es la acción de las incretinas? Me aumentan la secreción de insulina. Le aumentan la secreción de insulina dependiendo del nivel de glucosa. Solamente cuando la glucosa se eleve en sangre, aumenta la secreción de insulina. O sea, nulo riesgo de hipoglicemia. Sulfonilurias permanentemente liberan insulina, estas no. Una vez que la GLP-1, una vez que las incretinas han ejercido su acción, o sea, ya actúe, son metabolizadas por una enzima llamada DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. La DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, es una enzima que me metaboliza a las incretinas una vez que han actuado. O sea, actuaron, no las necesito, las metaboliza la DPP4. Entonces, el efecto incretina es beneficioso en el diabetes. ¿Cómo puedo ejercer yo un efecto incretina? Fácil, dando un análogo de incretina, que menciono, liraglutida, o también inhibiendo a la enzima que las inhibe. Si doy un inhibidor de DPP4, que vamos a verlo después, se potencia el efecto incretina. El beneficio, acuérdense, es reducción de riesgo cardiovascular, disminución de reducción de progresión de nefropatía. Tú dirás, entonces, tanto dando un análogo de GLP-1 como inhibiendo la DPP4, ¿me voy a lograr el efecto? Tú pensarías que sí. Y les dije también, ¿no?, la vez pasada, no siempre tu razonamiento fisio-farmacológico es el correcto. Pensarías que sí, pero el beneficio cardiovascular solamente se ha visto con análogos de GLP-1. No se ha visto con inhibidores de DPP4. ¿Qué quiere decir? Que seguramente hay otros efectos, otras acciones que no estamos conociendo el análogo de GLP-1 que hace que verdaderamente tengan ese beneficio de los pacientes. Entonces, miren, todo lo que hace la GLP-1, hablemos de la hormona, de la incretina, de la GLP-1, baja el vaciamiento gástrico, mira, disminuye apoptosis de la célula beta y aumenta su proliferación. O sea, actúa en lo que es la disfunción de la célula beta, aumenta la secreción de insulina, mejora la captación periférica, baja la producción hepática de glucosa, cardioprotector, baja el apetito, o sea, tiene un montón de efectos, ¿no? En ese cuadro, los 11 nefastos que les mostré, actúa a varios niveles. O sea, el enfoque es fisiopatológico de esto. Y hay un montón de estudios. Uno de los primeros que salió fue en el 2016, ¿no?
donde disminuía las muertes por causas cardiovasculares, la liraglutida. Acá tenemos los que se venden actualmente, liraglutida, dulaglutida, semaglutida. La ventaja de esta última es que también se puede dar por vía oral, o el resto se usa por vía subcutánea. También de estas dos últimas, la ventaja es que se dan semanalmente, ¿no? Esta se da de forma diaria, y también recuerden, se puede usar para lo que es disminución de peso, ¿no? Disminución de peso. La ventaja de estos fármacos, estos tres fármacos, es que no requieren ajuste cuando tienes falla renal. No requieren ajuste, como otros fármacos, por ejemplo, metformina, está contraindicado con tan solo más de 1.5 de creatinina. La ventaja es que estos fármacos bajan de peso, o sea, es otra de sus grandes ventajas, ¿no? Miden el apetito y todo ese tema que les he mencionado. Entonces ya saben, sobre todo el beneficio está acá en el tema cardiovascular y progresión de nefropatía. Los otros fármacos son los inhibidores de SGLT2, de cotransportador sodio-glucosa a nivel renal. Parte de los 11 nefastos, ¿qué cosa era? Un aumento de la absorción renal de glucosa, donde se absorbe la glucosa, se absorbe en el túbulo y contorneo proximal, por ese cotransportador. Esta SGLT2 es la que me absorbe glucosa a nivel renal. Absorbo glucosa, se eleva en sangre. Mecanismo de acción simple. Voy a inhibir a esa SGLT2 y voy a provocar glucosuria. Voy a provocar finalmente glucosuria. La excreción de glucosa aumentada en orina. Mecanismo de acción simple. Tenemos acá empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Disminuye modestamente el tema de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Quizá darlos como monoterapia no está tan útil, puedes hacerlo con otro fármaco, pero sí tiene beneficios importantes, ¿no? Riesgo cardiovascular, falla cardíaca, protección de nefropatía. El tema con falla cardíaca, recuerda, con análogos de GLP-1 no es tanto así, ¿no? Análogos de GLP-1 sí dan riesgo cardiovascular y protección de nefropatía, pero inhibidor de GLP-2 va con los tres, y también con falla cardíaca. Vamos a ver en falla cardíaca, también en el curso, actualmente los cardiólogos indican inhibidores de GLP-2 en pacientes aún sin diabetes. Pacientes que no son diabéticos, se ha visto que también se benefician. Y ojo, tienen falla cardíaca y no son diabéticos, se benefician de inhibidores de SGLT2. Al inicio, clases pasadas, yo decía que fracción de eyección reducida. Pero también se ha visto ahora, y lo puse, ¿no? También es en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección normal. También tienen beneficio en cuanto a mortalidad, hospitalizaciones y todo lo demás. Ya saben que la dapaglifosina en pacientes con ateromatosis, sobre todo de miembros inferiores, no se sugiere por el riesgo de amputaciones que había, pero se había visto que ese riesgo era en pacientes con ya amputaciones previas. Su mecanismo de acción es simple. RAMS, obviamente, como produce glucosuria, puede producir vulvovaginitis, itus a repetición. Si tienes itus a repetición, mejor no da estos fármacos. Cetoacidosis diabética euglicémica. Aparentemente esos fármacos me disminuyen la excreción de cetoácidos, ¿ya? Entonces me podrían dar cetoacidosis diabética. Euglicémica, ¿por qué? Porque me favorecen la excreción de glucosa. Retengo cetoácidos, pero favorezco la excreción de glucosa. La glucosa baja, más cetoácidos diabética, pero con glucosa normal, euglicémica. Es un efecto que también se ha visto en estos casos. Si bien es cierto, ya lo mencioné, me disminuye la progresión de nefropatía. Está indicado en pacientes con tasa de filtración menos de 60, pero si la tasa de filtración es muy baja, tampoco se sugiere su uso, ¿no? Use valores 20, 30, no menos de eso, porque ya no van a tener efecto, digamos, en control de la glicemia. Pierden ese efecto mientras es más baja. Un cuadro interesante donde se ve cuál es el motivo por el cual tienen ese beneficio cardiovascular, ese beneficio en falla cardíaca, qué es lo que pasa, por qué el paciente con falla cardíaca se beneficia finalmente, porque produce esa disminución de riesgo de descompensación de hospitalizaciones en falla cardíaca.
Aparentemente, pues hay disminución de la presión arterial, disminución de la precarga, hay un tema también de toxicidad de glucosa a nivel del miocardio, una mejora de la función vascular, aumento de la expresión de sodio, mecanismos que todavía pueden sonar como muy generales, ¿no? O sea, debe haber algún otro mecanismo que no sabemos que ha visto pues un beneficio claro a estos fármacos. Ya les digo, o sea, no solamente se indica en diabetes, también en pacientes no diabéticos con falla cardíaca. Y no solo fracción de eyección baja, también fracción de eyección normal. También hay un montón de estudios, el EMPA-REG con empaglifosina, disminución de muertes cardiovasculares, hospitalizaciones por falla cardíaca, igualmente, disminución de las muertes cardiovasculares por todas las causas, con canaglifosina, dapaglifosina, igualmente, dapaglifosina, igualmente, hospitalizaciones por falla cardíaca. Cuando vean ustedes MACE se refiere a eventos cardiovasculares mayores. Un evento cardiovascular mayor, por ejemplo, es un infarto de miocardio, o un infarto cerebral. Aquí, dapaglifosina no se vio que tenía mayor efecto, no fue estadísticamente significativo. Imagínense, recuerden, DAPA en pacientes con estenosis arterial, miembros inferiores, se prefería no usar, ¿no? DAPA entonces, y en general todos estos sí en falla cardíaca, pero para disminución de muertes por infarto, el tema cardiovascular, no tanto con dapaglifosina. Se ha visto que también colabora con la pérdida de peso, también se ha visto ese efecto. La ventaja que sean una sola vez al día, no tener riesgo de hipoglicemia. El beneficio para evitar la progresión de nefropatía es que el paciente tenga una tasa de filtración disminuida, pero tampoco tan disminuida. Ya les he mencionado, mientras más baja sea la tasa de filtración, valores de menos de 30, 20, el efecto en control de glucosa se pierde de estos fármacos. En general, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de GLP-2 se ha comprobado su uso, beneficios cardiovasculares, en pacientes con evidencia de daño renal, evidencia de daño cardiovascular, como los he mencionado al inicio. Si es un diabético de reciente inicio sin evidencia de daño, no tienen evidencia en prevención. O sea, si yo soy diabético de reciente inicio, no tengo estigmas para nada de enfermedad renal, nada. Y yo le doy al paciente, me dan a mí empaglifosina para prevenir que haya enfermedad renal, eso no funciona así. Solo si tienes daño establecido. Si no tienes daño establecido, no tendría sentido su uso, porque también el costo es alto. Juan Carlos, 35 años, con diagnóstico de diabetes mellitus, con metformina, 2 veces al día, cumple medicación. Es el mismo paciente, ¿ya? Mismo paciente anterior, pero este paciente no tiene problema cardiovascular. El paciente anterior, ¿se acuerda? Tenían un paciente con hipoquinesia anterocetal, tuvo un infarto aparentemente cuando fulvito, tenía valor de glucosa 160, glicosilada de 7.8, pero este paciente no tiene evidencia de enfermedad cardiovascular ni renal. Justo lo que les decía, análogo de GLP-1 y GLP-2 es en esos pacientes con daño. Entonces, en los que no tienen daño, ¿qué más puedo usar? ¿Qué opciones tengo? En ausencia de enfermedad nada aterosclerótica, cardiovascular, aterosclerótica o nefropatía diabética establecida, ¿qué tengo que valorar en esos casos? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que ver? Los inhibidores de DPP4. Una opción es un inhibidor de DPP4. ¿Qué más? Las Las litazonas. sulfonilureas, doctor. Litazona. Tenemos acá entonces
A ver, ahí está. Un inhibidor de DPP4, las tiazolidinedionas o glitazonas, sulfonilureas. Pero ¿qué es lo que valoro? O sea, no qué fármacos, ¿qué es lo que valoro? Uno, voy a valorar disminuir riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Disminuir el riesgo de hipoglicemia. Y ahí ganan los inhibidores de DPP4. Y también las tiazolidinedionas. No tiene riesgo de hipoglicemia. Un paciente adulto mayor, problemas en cumplir con la medicación, los sulfonilurias, así hipoglicemia. ¿Qué más puedo valorar? Mi problema, por ejemplo, puede ser el peso. Yo quiero bajar de peso, o sea, no tengo falla renal ni problema cardiovascular, pero quiero bajar de peso. Tiazolidinedionas reabsorben sodio y agua, ganas peso. Sulfonilurias liberan insulina. Insulina aumenta tejido adiposo, ganas peso. ¿Ok? Acá, si el problema es el peso, y así no tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica o nefropatía, sí podría indicar yo un análogo de GLP-1. Un paciente gordo, diabético, quiere bajar de peso, GLP-1, y también podría ser un SGLT2. También. Doctor, el paciente no tiene plata. No tiene plata. El problema es el costo. El problema es el costo, yo indico sulfonilurias. Así está en las guías. Entonces, aspectos que tengo que ver en el paciente, ¿no? Comorbilidades, perfil de seguridad, que es lo que quiero manejar aparte de la glicemia. Tenemos a los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4. Sitaglitina, linagliptina, zesaglitina. Lo que me bajan de glicosilada. Ya mencioné que es la enzima que metaboliza las incretinas. Si inhibo a esa enzima, las incretinas ejercen más acción. Disminuye la degradación de las incretinas y también aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. ¿Un beneficio cardiovascular que se vea en estos pacientes? No. ¿Beneficio en falla renal? Tampoco. ¿Ya? Pero sí son fármacos con buen perfil de seguridad, aparentemente, o sea, no dan hipoglicemia. Entonces se pueden usar en esos pacientes. Tener en cuenta los RAM también que se pueden producir. Y una ventaja, sobre todo de la linagliptina, es que no requiere ajuste en falla renal. No requiere ajuste en falla renal. También se dan una vez al día y son por vía oral. O sea, se puede usar esa en falla renal. Otros fármacos son las glitazonas o tiazolidinedionas. Pioglitazona o silglitazona. Estos fármacos, actuando en este receptor, pipargama, aumentan la captación periférica de glucosa y disminuyen su producción hepática. O sea, salieron estos en el 2000 más o menos, 2005, cuando la fisiopatología de la tipo 2 era lo que es resistencia de insulina. Como si se dan cuenta, estos fármacos actúan netamente en lo que es la resistencia a la insulina. Por eso en todos los congresos, en esos años, se hablaba de eso. Así como ahora se habla de GLP-1, SGLT2, ¿no? En ese tiempo todo era estos fármacos. Eran digamos, lo que se usaba en ese momento, lo máximo porque fisiopatológicamente eran correctos. Pero ¿qué se dio? Que con el tiempo, los pacientes, por ejemplo, hacían cardiopatía isquémica, hacían falla cardíaca, hacían fracturas también. Aparentemente había problemas con la absorción de sodio y agua, ganaban peso los pacientes, su falla cardíaca se descompensaba. Algunos casos también de cáncer de vejiga, por eso que lo dejaron de usar. Para que se den cuenta. Y eso es lo que hagan. Metformina tiene años en el mercado. Los dos fármacos, GLP-1 y GLT2, se habrán usado por 5 o 10 años, ¿no? Aparentemente no pasa nada. Pero ¿qué pasará cuando el paciente ya lo use 20 años, 25 años? Quizás aparezcan algunos RAMs que no se vieron inicialmente. Y eso pasó con estos fármacos. Por eso que ya no se usan casi. Se usan en casos puntuales, cuando quiero reducir el riesgo de hipoglicemia, pero nunca es mi primera opción. Casi no los van a encontrar. Miren, esto también es sacado del año 2005.
Era lo máximo, pues, ¿no? Mejoraba la resistencia a la insulina. Quizá la ventaja es que se pueden dar también en falla renal. Hay ganancia de peso en esos pacientes por absorción de sodio y agua. Por eso que van mal con falla cardíaca. Luego, si el problema es el costo, tenemos a las sulfonilurias. Estas aumentan la secreción de insulina constantemente, o sea, coma o no coma, liberan insulina. Problema principal, hipoglicemia. Hipoglicemia, ¿ya? Son los campeones en esa rama. Por eso que el sulfo también está un poco dejado de lado. La insulina es una hormona que me actúa también proliferando tejido adiposo, o sea, me da ganancia de peso. Aumento también del riesgo cardiovascular, podría ser. Las hipoglicemias que pueden producirse me activan el sistema simpático. Al activarse el simpático hay taquicardia, aumento de presión. En un paciente con ya problema cardíaco previo podría desencadenar mayor mortalidad en esos casos, para que tengas en cuenta. Ya no se usa mucho. Teóricamente, imepirida podrías darle en falla renal, pero no se recomienda su uso. Si tienes otras opciones terapéuticas, no uses esto, por favor. Tienes DPP4, bueno, GLP-1 más caro, pero ten en cuenta siempre el tema de la comorbilidad. 40 años, diagnóstico de diabetes, tratamiento con insulina. Tienen como complicación enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, infarto de miocardio y un TIA, un DCD. O sea, tiene ya complicaciones el paciente. Glucosa basal 125, glicosilada GT.8. Una pregunta repetida, ¿no? ¿Está el paciente bien controlado? ¿Qué me dice? ¿Estará el paciente bien controlado? No, doctor, la glicosilada está aumentada. Ya. Entonces, para tú dar tratamiento, tienes que tener en cuenta comorbilidades, ¿no? Elegir el fármaco. Pero esa comorbilidad, así como te elige el fármaco, también te hace mirar para atrás a dónde quiero llegar yo. O sea, los objetivos tengo que individualizarlos. ¿Cómo es esto? Y estén las guías así. ¿Qué pacientes yo voy a ser más exigente? Con una glicosilada menor de 7. De reciente diagnóstico, con expectativa de vida larga, sin mayores comorbilidades, sin mayores complicaciones, sin riesgo de hipoglicemia. ¿Con quiénes soy menos exigente? Entre 7 y 8 de glucosilada. Digamos, un paciente con una enfermedad muy larga, con expectativa de vida baja, o sea, con múltiples complicaciones, ya tiene un infarto, PCB, está en diálisis, paciente adulto mayor, entonces no voy a lograr mucho yo controlando mucho, bajando mucho su hemoglobina en este caso, ¿no? O sea, hay que individualizar el tema. Pacientes de reciente diagnóstico con expectativa de vida larga, tienen que ser menos de 7, exigente. Pacientes que están en el otro lado, expectativa de vida corta, muchas complicaciones, una esperanza de vida corta, ya no es tan exigente. Más bien si ese paciente con muchas complicaciones, por ejemplo, falla renal, esos tienen tendencia a ser hipoglicemia. Los ancianos tienen tendencia a hipoglicemia. Y la hipoglicemia, ya te he dicho, te aumenta la descarga simpática, te puede producir un problema coronario, cerebral, es un infarto y te mueres más rápido. O sea, tienes que individualizar. Eso está en todos sitios, ¿no? Individualizar objetivos terapéuticos. Por último, 50 años acude a consulta por síntomas clásicos de diabetes, baja de peso, ¿no? Diabético, descompensado. En este paciente, ¿cómo lo manejarías? ¿Qué me dicen? Con insulina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada está bien aumentada. ¿Ya? ¿Alguna otra razón más, Leo?
¿Qué les he dicho? Un tipo 2 tiene resistencia a la insulina y difusión de la célula beta. ¿Cómo yo me doy cuenta que la célula beta ya no funciona? Le lleva a su tope. Porque el paciente hace síntomas de hiperglicemia, pero sobre todo baja de peso. La baja de peso es un signo de hipercatabolismo, de hiperinsulinismo. ¿Ya? ¿Por qué? Acuérdate que la insulina es una hormona que usa a la glucosa como fuente de energía para la célula, requiere insulina para usar a la glucosa como fuente de energía. Si no hay insulina, la célula no puede usar a la glucosa como fuente de energía. ¿Dónde saca energía? Del músculo, de la grasa. Y el paciente empieza a consumirse. Baja de peso. Signo de hipercatabolismo. Baja de peso importante, signo que tu célula beta ya fracasó. Disfuncionó. ¿No? Por eso, o sea, en ese caso, habría que requerir insulinoterapia, ¿no? De los síntomas, sobre todo baja de peso. Y también hay unos valores críticos en los cuales tú podrías definir, ¿no? Yo a partir de acá voy a usar insulinoterapia y no fármacos orales, ¿no? Vamos a ver. Considerar iniciar insulina si glicosilada más de 10, glicemia mayor a 300, solamente sobre todo lo que es la disminución de peso. Sobre todo. Y el esquema que yo voy a empezar en un paciente ambulatorio es el esquema de insulina basal. Sola, no puedes agregarle agentes no insulínicos. Metformina, GLP-1, SGLT2, ya tú ve según el escenario que has visto. Riesgo cardiovascular, bueno, dar insulina con GLP-1. Puedo también darle con metformina o puedo dar insulina sola. Darlo con otro fármaco me va a disminuir el requerimiento de aumentar la dosis de la insulina. Aquí llamo insulina basal, aquellas de media o larga. Vamos a ver en la práctica eso. La dosis, bueno, se menciona acá, se va a desarrollar en la práctica sobre todo. Y revisar un poco lo que es la farmacoestética de las insulinas, ¿no? Tenemos la de acción ultra rápida, actúan a los minutos, duran horas. De acción rápida dura 6-8 horas. La NPH dura hasta 12-16 horas. La arquina dura 24. De Temir, 20 tantas horas. De Gludec, más de 40 horas. Las insulinas basales van a ser la NPH, sería dada al día 2 veces. De Temir, la arquina, de Gludec. Estas se usan 2 veces al día, NPH, una vez al día las otras, para controlar la glucosa basal. Las ultra rápidas y rápidas se usan antes de los alimentos para controlar la glucosa de los alimentos. Esto vamos a verlo en la práctica. Tampoco en la farmacología. Entonces, tratamiento de diabetes mellitus en efecto puede empezar con metformina. La elección luego va a depender del escenario en el cual se presente el paciente. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla renal, falla cardíaca. Indicaciones. Tiene esas comorbilidades, ¿qué valor? Si es un paciente obeso, quiere bajar de peso, si no tiene plata, pero no es el costo, o si quiero minimizar el riesgo de hipoglicemia. Recuerda que esos análogos de GLP-1 y los inhibidores de GLP-2, si bien no tienen beneficio cardiovascular y renal, solamente se ha visto ese beneficio en pacientes con daño establecido. Un paciente de reciente diagnóstico sin ese daño no tendría mayor sentido dar. Podrías iniciar, pero el beneficio para el cual se están dando esos fármacos no va a tener efecto porque no hay daño establecido, ¿no? Podría ir bien con metformina o con otro fármaco. Recuerda que también el tema es perfil de seguridad. Metformina es un fármaco de muchos años, conocido. Los otros son relativamente nuevos, aparentemente es lo que les presenta ahora, lo que puede producir, pero que a la larga pueden aparecer RAMs que no sabemos si pase lo mismo que las glitazonas, ¿no? Que luego de años se vio que hacían falla cardíaca y al final casi las retiran del mercado, ¿no? Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Cómo sé que tengo que dar terapia combinada a un paciente? Terapia combinada, obviamente, primero si el paciente no responde a lo que es metformina. Si no responde a lo que es metformina, su glicosilada luego de 3 meses sigue más de 7, tendría que agregar un segundo fármaco. El fármaco va a depender. ¿Tiene enfermedad cardiovascular? No. ¿Tiene enfermedad renal? No. Entonces podría asociarle un inhibidor de PP4. De arranque, también podría dar terapia combinada. ¿En quiénes? Les he dicho que insulina podrías usarla, la consideras cuando más de 10 de glicosilada, ¿no es cierto? Pacientes valores entre 9 y 10 de glicosilada, podría también yo valorar desde un inicio darle terapia combinada. Metformina más el fármaco que tú elijas, de PP4, GLP2, GLP1, dependiendo de cada paciente. Entre 9 y 10 de hemoglobina glicosilada. Recuerda pedirla cada 3 meses, ¿no? Si no baja menos de 7, tienes que modificar tu terapéutica, ¿no? Eso es importante, ¿ah? Tienes que pedir controles cada 3 meses. Estoy con metformina. A los 3 meses mi glicosilada sigue más de 7. Y el paciente hace dieta, hace ejercicio, cumple medicación. No puedo seguir con lo mismo. Tengo que agregarle algo más. El que yo elija. 3 meses más. Sigue siendo más de 7. Te da la opción de agregar un tercer fármaco. O sea, podría darle yo metformina, SGLT2, GLP1. 3 meses más no controla, insulina. Ahora, muy pocos van al tercer fármaco. Si no respondes a 2, de preferencia ya podrías iniciar insulinoterapia. Dar insulina, actualmente lo que se sugiere es que no la demos sola, ¿no? Agregarle con algún otro fármaco que también estés usando. Doctor, o sea, los controles a un paciente que es diabético, reciente diagnóstico es cada 3 meses. Al inicio son semanales. Son semanales. ¿Por qué, doctor? Al inicio tú vas a querer controlar tu glucosa basal. Digamos que es un paciente con 180 de glucosa basal. Yo le inicio metformina. No lo va a citar de acá a los 3 meses, ¿no? Primero voy a regular la dosis de los fármacos, incluso podría asociarle con otros fármacos hasta controlar sus valores de glucosa basal. Luego que ya los controlé, ya los cito a los 3 meses para ver su valor de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo está? Una vez que controlé hemoglobina glicosilada, ya los cito cada 6 meses. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, en el caso que un paciente esté tomando metformina y de repente se le tenga la necesidad de tener que hacer una tomografía con contraste iodado, ¿cuánto tiempo se le tiene que suspender y cuándo se puede volver a darle la metformina? Se le suspende 24 horas antes y se le da 48 horas después. 48 horas antes. Si en ese momento se requiere con la glicemia, podría ser con insulina. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, entonces pedimos y ya nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Nos vemos. Hasta luego.